Muy bien, chicos, ahora corresponde, iniciar esta clase virtual, como ya lo vieron, sobre la derivación de palabras españolas con elementos latinos. Los elementos latinos a los que me refiero son prefijos y sufijos de origen latino, pero que han servido para formar palabras en español. Bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase. El tema, como ya vimos, es la derivación. Debemos acordarnos que este tema ya lo vimos. Definíamos este concepto de derivación como un sistema de formación de palabras, es decir, de construcción de palabras. Solamente que a diferencia de la composición, aquí se trata de unir a una palabra morfemas que van a alterar el significado de la misma, pero conservando la intención significativa de la palabra original. No es como la composición en donde uníamos dos palabras y que esta suma nos daba un tercer significado. Por ejemplo, en el caso de portalápices. Lápices, el significado es el sustantivo que designa a este instrumento que usamos para escribir, y porta, ya conjugado el verbo portar, nos da el nombre ahora de un objeto que utilizamos comúnmente para llevar nuestros utensilios a la escuela, ¿no? Nuestros lápices. Bueno, ahora se trata de una sola palabra, es decir, esta palabra le vamos a agregar estas pequeñas partículas que no son palabras, que son partículas que tienen significado pero que no pueden vivir autónomamente como palabras. Vamos a ver algunos ejemplos, en este caso para la derivación. El ejemplo es la palabra niñ, que es ya la raíz, n-i-ñ, niñ, a la que de alguna manera, si le agregamos por ejemplo el sufijo o, formaremos la palabra niño. Si le agregamos el sufijo a, la palabra niña. Si le agregamos el sufijo es, vamos a formar niñez. Y si le agregamos el sufijo era, formamos la palabra niñera. Todas estas palabras surgieron de la raíz niñ, que es muy diferente a como hacíamos en la composición. Aquí el primer sufijo, la o, nos indica el género masculino, y el singular, la a, es un sufijo que nos indica el femenino y el singular. Es un sufijo que indica condición de, y por último era, que nos significa, es un sufijo español que significa oficio u ocupación, y claro, por supuesto, en femenino. Y entonces nos genera estas cuatro palabras: niño, niña, niñez y niñera. Como nos damos cuenta entonces, la derivación consiste en sacar de una palabra varias palabras apoyándonos de estos elementos que son los morfemas. Como se dan cuenta, en realidad es un asunto muy sencillo y muy diferente a la composición, en donde teníamos dos palabras que pueden vivir autónomamente y que de alguna manera sí nos crea un poco mayor de conflicto, porque cada palabra vive independientemente y todo habríamos que encontrarlo en un diccionario, ¿no? Ya en el proceso de la derivación, dado que nos encontramos con sufijos y con prefijos, vamos a tener entonces dos métodos para la formación de palabras por este sistema que es la derivación. El primero de ellos, es con el uso de los prefijos. Lo que vamos a ver a continuación es el uso de prefijos. En su diccionario, más bien en las hojas que ustedes imprimieron y luego enmicaron, una de ellas dice elementos latinos. En una parte dice prefijos. Si se dan cuenta, en latín hay tres prefijos: in, negación, muy importante ver esto, y como vamos viendo, el uso de prefijos son morfemas que se colocan antes de la raíz. Como en el ejemplo que ya habíamos visto, en el caso de niñez, tenemos nin como la raíz, luego nuestro sufijo es, que nos indica condición de, y nos genera la palabra niñez. Con este vamos a utilizar un morfema que es pro, que significa a favor de. En este caso, la palabra que va a generarse es proniñez. La proniñez sería justamente el significado, la idea del concepto sería a favor de la condición de la infancia.
Eso es lo que significaría, y esto lo tenemos gracias a un morfema prefijo y un sufijo, un morfema sufijo que se unen a la raíz niña. Y entonces tenemos pro-niñez. Como se dan cuenta, es algo que realmente no es muy complicado, y ahora que vamos a emplear los elementos latinos se darán cuenta que seguimos de una forma muy sencilla. Les mencionaba que en estas tablas que ustedes tienen hay una parte que deberán aprender de memoria, que es la de los prefijos y sufijos. En latín solamente tenemos 3 prefijos, no porque solo existieran estos, sino son los que más han ayudado en el español a formar palabras. El primero de los prefijos, ya lo había mencionado, es in, que es negación, y que no debemos confundir con la preposición in, que significa lugar, dentro o en. Ya ven que se nos generan problemas porque no leemos completo, entonces es muy importante que ustedes se aprendan completo estos significados. Vamos a aprender el uso de estos prefijos a través del método de la derivación con prefijos. Los otros 2 prefijos que ven ustedes es el prefijo re, que significa duplicación, insistencia, y que también se coloca antes de la raíz. Y por último, el prefijo semi, que significa casi, mitad o medio. Aquí es muy importante ver que solamente son 3 prefijos, y que, bueno, yo les voy a poner en el examen unos ejercicios que tienen que ver con el uso de prefijos y de sufijos. Vamos a ver primero el método de derivación con los prefijos. Como ya lo habíamos visto, tenemos diferentes pasos. En este caso vamos a darnos cuenta que en el método de derivación con prefijos vamos a contar con 6 pasos, y el primero de ellos es, siempre recuerden, en todos los casos, la idea del concepto, que es donde ponemos aquella idea que queremos convertir en una palabra. Entonces, paso número 1, la idea del concepto. Ahora vamos a utilizar el ejemplo negación del oído. Ese es nuestro primer paso, eso es lo que yo les daría en examen, la idea del concepto. Nuestro segundo paso es la traducción literal y ubicación de los elementos en su lugar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos un morfema y dónde debe ser colocado. Si es el morfema prefijo, debe ser colocado antes de la raíz de oído. En este caso, el prefijo es negación. Como lo pueden ustedes apreciar en su tabla, el prefijo que significa negación es in, y ya sabemos dónde debe quedar colocado. Debemos colocarlo justamente como primer elemento de la palabra que vamos a construir. Lo vamos a colocar y lo escribimos, y justamente debajo de la palabra negación. Lo segundo es buscar la palabra del oído. Como podemos notar, estamos ante el genitivo de la palabra oído. El nominativo sería el oído, el genitivo del oído. El acusativo sería al oído. En este caso tenemos el genitivo, y bueno, como podemos ver en nuestro diccionario, oído es auditus, hay una coma y la terminación us. Quiere decir que tanto el nominativo como el genitivo son iguales. Auditus, auditus. Y por eso es que vamos a colocarlo. Tanto el oído como del oído se escriben igual, auditus. Coloco entonces mi palabra como ya lo he hecho. Bien, entonces nuestro tercer paso, que es la anexión. Recuerden que es donde colocamos la letra unitiva si es que acaso la llegásemos a necesitar. En este caso, como la segunda palabra, el segundo elemento empieza con una vocal, no se requiere, y el prefijo no se debe alterar, se debe colocar tal cual. Entonces tenemos en nuestro tercer paso en la anexión la palabra in, que significa negación, nuestro signo de más, y luego la palabra auditus, que significa del oído. Así tenemos in, signo de más,
y auditus. Ha quedado concluido entonces el paso número 3. Vamos al paso número 4, que es ya la formación de la palabra latina. En este caso lo único que tenemos que hacer es unir los elementos y tendremos nuestra palabra latina, que es inauditus. Muy bien. Como ven, hasta aquí es realmente muy sencillo, ¿no? Ya el siguiente paso sería la formación de la palabra en español. Y como recuerdan, las finales de palabras latinas que terminen en us, u, estas terminaciones evolucionaron en el español como la letra O. Y así nos queda nuestra palabra en español, inaudito. Restaría entonces la última parte ya del método de derivación con prefijos, que sería la definición real, paso número 6. En este paso entonces deberemos colocar la definición que encontremos en el diccionario. En este caso, la definición real de inaudito es lo nunca oído. Bien, recordarles que en el examen es claro que este último paso no lo vemos, solamente se les pedirá hasta el paso número 5, porque bueno, es muy complicado estar trabajando con diccionarios en un examen, porque bueno, siempre a alguien se le olvida, no se les puede permitir el uso de los celulares por obvias razones. Bien, hasta aquí el método de derivación con prefijos. Como se dan cuenta, es muy sencillo. Vamos ahora con el segundo método, nuestro método de derivación con sufijos. Este método vamos a emplear la otra parte que viene en sus tablas, que viene abajo de los prefijos, son los sufijos, y ya son una mayor cantidad. Empiezan por el que dice al, alis para sustantivos, alis, ale para adjetivos. Y ahí vienen todos los demás sufijos que vamos a utilizar. Esta parte no viene en el diccionario que se les va a proporcionar porque los sufijos y los prefijos no son palabras. Por tanto, es lo que deberán estudiar prolijamente. Bien, igualmente aquí tenemos la idea del concepto, es el primer elemento, que es con lo que vamos a partir para poder realizar nuestra palabra. No se les olvide que hay que ser muy escrupulosos con cómo viene y cómo se va a hacer la traducción. En este caso, en la idea del concepto, vamos a utilizar una palabra también muy sencilla para utilizar y para poder trabajar. Les recuerdo que la parte del diccionario se les va a proporcionar en examen y que no tendrán algún problema con ella. Ahí vienen incluidos tanto los adverbios como las preposiciones. Lo que no va a venir incluido es los elementos que ya he hecho referencia, que son los prefijos y los sufijos. Estos deberán aprendérselos por completo. Bien, recuerden que los sufijos son el segundo elemento que se coloca en la palabra en el momento de la traducción literal. Nuestra idea del concepto, buscando aquí un ejemplo que sea realmente muy accesible para ustedes y que así vendrán las palabras que les pediré en el examen. Bueno, la idea del concepto que vamos a referir es lo relativo o dependiente de la boca, relación o dependencia de la boca. Recuerden que es muy importante que venga completo el concepto para que no nos ocurra lo que hicimos en composición, que muchos confundieron sobre por supra cuando yo les había dado sobre o encima, que era super. Aquí tener mucho cuidado porque hay varios sufijos que significan también relación. Sin embargo, el que vamos a utilizar en esta ocasión es el que dice relación o dependencia. En este caso, ¿de qué? De la boca. Ese fue nuestro primer paso, la idea del concepto, que es el que yo les doy en examen. Lo siguiente es la traducción literal y ubicación de los elementos en su lugar, porque ya sabemos que estamos trabajando con sufijos que será colocado al final de la palabra. Busco mi sufijo, que en este caso es relación o dependencia, y me doy cuenta que es el primero que aparece en la lista, que es al, alis, porque vamos a formar un sustantivo, algo que nombre a las cosas, ¿no? Y entonces ponemos nuestro sufijo al, alis en su lugar directamente, que es el segundo elemento.
Coloco completa la expresión porque todavía no sabemos cuál vamos a usar. Es al, alis. Lo siguiente es buscar la palabra boca en el diccionario. Como se van a dar cuenta, aparece os, que sería la boca, y oris sería de la boca, que es lo que necesitamos porque es el genitivo. Así nos queda en nuestra traducción literal y ubicación de los elementos en su lugar, oris, al, alis. Vamos a proceder ahora a nuestro tercer paso, que es no la anexión, sino nuestro tercer paso es la eliminación de la terminación del primer elemento, porque el primer elemento es un sustantivo. Y entonces ahora debo trabajar con oris. A oris le debo quitar la terminación is, porque es una palabra de la tercera declinación, en donde el genitivo es is, y solamente me voy a quedar con or, y obviamente con el sufijo que es al, alis. Así nos queda or, al, alis. Esto nos lleva entonces ya a el cuarto paso, que ahora sí es la anexión, donde decido si voy a utilizar letra unitiva o no. Como nos damos cuenta, dado que el segundo elemento empieza con una vocal, no va a ser necesario utilizar una letra unitiva y entonces puedo trabajar con la unión simplemente de los elementos. Pongo entonces mi sustantivo or, el signo de más y ahora al, alis. De esto procedo a la formación ya de la palabra latina, en donde simplemente uno y me queda oral o bien oralis. Como es una palabra que ya reconozco, que es parte de mi vocabulario actual, ya la formación de la palabra en español es algo muy sencillo y entonces simplemente utilizo la forma al y me queda entonces la palabra oral. Y de ahí me voy a mi definición real, que como pueden ustedes ver, lo oral es lo que se manifiesta o que se realiza con la boca. Bien, esto es el método de derivación con sufijos. Como se dan cuenta, en realidad el tema es muy sencillo y espero que lo hayan entendido. Les agradezco mucho por su atención y que pasen un buen día. Cualquier duda por inbox. Muchas gracias.